¿Ya? Bueno, entonces, a ver, déjame ver em, bueno, entonces, como les comentaba, ¿cierto? La otra vez, en esta primera clase, lo que vamos a hacer, o sea, en esta primera unidad, es hablar de las estrategias organizacionales. Yo les dejé una tarea, ¿cierto? Que ustedes revisaran respecto del cuál era, ¿cierto? El dominio de negocio y a qué se dedicaba alguna empresa que les llamara la atención. Vi que solamente una persona la había enviado, se los recuerdo, ¿cierto? Porque tienen todavía el resto de la semana. Eh, entonces, el objetivo de este curso, en esta primera unidad, es, ¿cierto?, entender cómo se formulan las estrategias para después, ¿cierto?, trabajar el tema de los sistemas de apoyo a la estrategia. Y entonces, bueno, para partir, ¿cierto?, lo que tenemos que ver es cuál es el concepto de estrategia, y acá la clave es hablar de cuál es la posición futura de la organización. O sea, lo que estamos diciendo es que ya sea que estemos partiendo de cero, ¿cierto? Con una organización, una empresa o en general, ¿no es cierto?, alguna iniciativa, o no, estamos hablando de cómo hacemos para que pasemos de esta situación inicial a esta situación futura. Ahora, lo complejo acá es el equilibrio entre el realismo y la incertidumbre. O sea, a ver, les doy un ejemplo respecto de cierto, lo que sería un plan. O sea, que cuando uno hace un plan a propósito de que tenemos demasiada incertidumbre y hacemos un plan demasiado flexible, ese plan, lo más probable, ¿cierto?, es que no nos genere finalmente ninguna ventaja. A ver, les doy un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que nos instalamos con un restaurante y el contrato de arriendo no establece un plazo, sino que se renueva mes a mes. ¿Ya? ¿Cierto? Estamos minimizando el riesgo. ¿Ya? Y supongamos que nos cobran, no sé, ya, 200.000 pesos del arriendo, ¿cierto? Del primer mes. ¿Qué va a pasar si nos va bien? El dueño del local el siguiente mes nos va a subir el arriendo y lo va a subir y lo va a subir hasta que nosotros, ¿cierto?, empecemos con el riesgo de realmente de tener que cerrar, y en ese momento él nos va a dejar simplemente, uno diría, ¿cierto?, sacar la nariz del agua, ¿cierto? Eh, entonces, la idea es que cuando uno establece un plan y establece inversiones y genera ciertas estructuras, lo que hace es tomar decisiones que son difíciles de revertir. Y eso le da señales a otras empresas de que nosotros, entre comillas, nuestros planes van en serio. No sé si alguno de ustedes sabe la historia de Hernán Cortés cuando él quemó sus barcos. ¿Se No, han oído de eso? no. Estoy hablando como de segundo medio probablemente, así que Sí. a ver quién se acuerda, quién puede comentar de ese tema. Yo no la conozco. ¿Sí? Solo me acuerdo de lo que dijo usted, nomás, de que quemó sus barcos para que la gente no viera para atrás nomás, que siga para adelante. Ok, ya. Pero entonces, ¿cuál era el tema? El tema era que, a ver, cómo se organizaba, ¿cierto?, las expediciones en la época de la conquista, no eran, ¿cierto?, entre comillas, empleados con un sueldo. O sea, venía, ¿cierto?, un conquistador, conseguía el permiso del rey para ir a invadir un lugar, y lo que hacía era juntar gente, y esa gente se beneficiaba en la medida que hubiera utilidades, ¿cierto?, en que encontraran oro, qué sé yo, ¿ya? Entonces, cuando las cosas se empezaban a poner difíciles, la gente empezaba con la idea de agarrar un barco y volverse. Entonces, lo que hizo Hernán Cortés, porque a él le habían contado que el imperio azteca estaba en el interior de México,
pero en la costa de México, ¿cierto? No, no había nada, había solamente selva. Eh, Él con este cuento, ¿cierto? Trata de convencer a la gente, y como algunos, ¿cierto? Había un porcentaje, digamos, grande ¿cierto? De soldados que querían devolverse, estaba en riesgo la operación completa, porque si se devolvía la mitad, probablemente con la otra mitad él no alcanzaba a invadir a los aztecas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y quema los barcos, y en definitiva lo que hace es les genera, les dice con ese mensaje a los soldados aquí, la única posibilidad que tienen es caminar hacia adelante, porque si se quedan aquí en realidad no van a tener nada. Eh, Eso es equivalente a lo que hace una empresa, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, compra un terreno e instala un supermercado. Eh, y uno incluso no podría decir, ¿cierto?, que un supermercado es una estructura que a lo mejor se puede utilizar para otra cosa. Pero cuando compramos una maquinaria muy especializada, ¿cierto? Cuando uno construye, por ejemplo, una fábrica o activos que solamente sirven con un propósito, es un poco la misma idea de quemar las naves. Eh, yo les voy a contar un par de historias que tienen que ver con la carrera y que tienen que ver con compromisos estratégicos. Eh, a ver, hace algunos años atrás, la Universidad de San Sebastián creó la carrera de Ingeniería Civil en Informática. Eh, Cuando yo me enteré de esto, cuando veo en la prensa que aparece esta publicidad, fui donde el vicerrector de gestión económica de la época y le propuse que hiciéramos correr la lista de espera completa de la carrera. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de dejar entrar a todo aquel que hubiera postulado a la carrera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la Universidad de San Sebastián no tuviera alumnos, porque yo estaba apostando a que eh, la opción 1 de alguien que quisiera estudiar ingeniería civil informática en Valdivia iba a ser la Austral, porque esta otra carrera estaba recién partiendo. Bueno, hicimos eso. La carrera de la San Sebastián solamente matriculó a 4 estudiantes, y al año siguiente cerraron la oferta. Por, Finalmente, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos uso de de cierta capacidad, cierta infraestructura que tenía la carrera. Eh, y esto obviamente tuvo, en esa época, en el año 2009 creo que fue, algunos programas de apoyo, de remediales, de reforzamiento, asociados, ¿cierto?, a los alumnos que tenían bajo 575 en esa época. ¿Ya? Pero acá el mensaje era decirle a la San Sebastián: no abras esta carrera. Eh, eh, otro ejemplo que tiene que ver con algo parecido, hace algunos años empezamos a conversar en el Instituto de Informática la posibilidad o no de abrir una carrera de ingeniería de ejecución o ingeniería en computación de 4 años. Una carrera, digamos, con un perfil más técnico, que implicaba, a ver, tenía por un lado la ventaja de que los estudiantes que no quisieran o tuvieran dificultades, ¿cierto?, con las ciencias básicas, pudieran cambiarse a esta carrera más técnica, y por otro lado, ¿cierto?, la posibilidad de tener más matrícula permitía contratar a algunos profesores con un perfil, ¿no es cierto?, más del área de tecnología de información, digamos, ¿no es cierto?, de sistemas operativos, de base de datos, pero en un tema más aplicado, asociado, no sé, a certificaciones, ese tipo de cosas. Eh, Esta idea no fue, yo diría, a ver, la recepción en el instituto fue más bien tibia, pero a nivel de facultad no hubo interés, porque habían carreras en esa época que estaban moviéndose en ingeniería civil, y entonces lo que les interesaba por ejemplo, a los profesores de ingeniería civil electrónica o mecánica, era potenciar las carreras de ingeniería civil en la facultad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al poco tiempo, ¿cierto?, aparece después, ¿cierto?, INACAP construyendo
o con planes de construir un nuevo edificio en Las Ánimas, pensando en potenciar sus carreras del área tecnológica. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Esto que la decisión de la Universidad Austral de potenciar las carreras de ingeniería civil le da una señal a la competencia, en este caso INACAP, que ese espacio de carreras de base más tecnológica está siendo dejado para que otra universidad o otro instituto lo ocupe. Entonces, el tema es que esas decisiones estratégicas, como el caso de quemar las naves, o decir, mira, en realidad nosotros no vamos a dejar esta flexibilidad, ¿cierto? Con la lista de espera, lo que hacen es que, o decidir no abrir carreras de ingeniería de 4 años, lo que hace es darle a la competencia señales de lo que nosotros vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Y entonces el resto de las organizaciones se acomoda a ese escenario. Eh, entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Que uno, cuando uno toma decisiones, eh, que por ejemplo en el caso ¿cierto? De la decisión de ingeniería civil, implica, ¿cierto?, de que en este momento la carrera tiene más profesores con doctorado, tiene proyectos de investigación, ¿cierto? Tiene un magíster. Lo que hacen es mejorar en una dirección, pero abandonar otro espacio. Eso es básicamente la idea. Ahora, respecto de los componentes de una estrategia, yo acá hablé, ¿cierto?, de situaciones particulares de una carrera o una facultad. Los componentes de la estrategia, ¿cierto?, en primer lugar tienen que ver con el alcance, o sea, si esto va a abarcar, ¿cierto?, un área en particular, por ejemplo, una sede de una universidad, una facultad, o va a abarcar a toda la organización. Lo otro es que la estrategia también tiene que llevar asociada una asignación de recursos. Ahora, esa asignación de recursos no se refiere solamente a la asignación de dinero a una determinada actividad, sino que se refiere también a la formulación de proyectos que permitan pasar de esta situación actual a la situación deseada. Porque normalmente las actividades, excepto que tienen que ver con estas decisiones estratégicas, no se resuelven simplemente comprando algo, ¿cierto? Como podría ser, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, que la carrera, por ejemplo, renovara sus laboratorios y va y compra computadores. Normalmente las decisiones estratégicas tienen que ver con actividades más complejas y por lo tanto se requiere de proyectos que tienen una serie de etapas, responsables, etc. Eh, el, y también, es cierto, y esto en cierta forma ya lo he mencionado, tiene que ver con la estrategia, normalmente tiene que ver con el desarrollo de ventajas competitivas. ¿Y qué es lo que son estas ventajas competitivas? ¿Cierto? Uno diría un factor que permite destacarse respecto de otros, eh, y que también permite, de cierta forma, limitar las decisiones de los otros. A ver, les voy a dar un ejemplo si nosotros vemos el submercado líder en Bueras. Cuando se instala el submercado líder en Bueras, lo que hace es que sea poco atractivo que se instale otro submercado al menos en un par de kilómetros a la redonda. Porque, ¿cierto?, toma un lugar que era un lugar privilegiado, ¿cierto?, con buen acceso, ¿no es cierto?, buena locomoción, etcétera, y donde antes estaba ubicado el Hospital John Kennedy, y era, yo diría que prácticamente, ¿cierto?, el único paño de terreno suficientemente grande en esa zona, y, ¿cierto?, se instala su mercado, y lo que hace es
De hecho, ni siquiera el submercado ocupa el 100% del terreno disponible, deja una parte del terreno para estacionamiento en superficie. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa decisión? Que no necesitan todavía una sala de venta más grande. Pero ¿qué ocurriría si el día de mañana, por ejemplo, se anuncia que, no sé, cerca de ahí, por ejemplo, se va a construir no sé, un supermercado Jumbo? Lo que haría el líder es techar el estacionamiento del sector que está en esta zona superior, ¿cierto? Y haría crecer ¿cómo se llama? La sala de venta, con un costo bastante bajo. Em, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cierto? Que, como les digo yo, podríamos decir, esta ubicación del líder viene a ser una ventaja competitiva respecto de otros posibles submercados. Ahora, ¿qué pasaría, cierto, si el local fuese arrendado y no fuese propio? Que esa ventaja en realidad no sería sostenible. O sea, el día de mañana podría, ¿no es cierto?, arrendárselo a otro, el dueño podría arrendárselo a otro. Les voy a dar otro ejemplo, ¿cierto?, de una tecnología más a nivel mundial, el Uber. A ver, ¿dónde creen ustedes que están las ventajas competitivas de Uber? ¿Cierto? La tecnología aparentemente no, ¿cierto? Porque es algo que podrían tener otras... Yo encuentro Cristian. por lo menos de forma personal, No, viejo. yo uso Uber porque... Pablo, Cristian levantó la mano. Bueno. Sí. Cristian, dime. Yo creo que la parte fuerte de Uber es la facilidad del acceso al trabajo. ¿Ya? Tú dices desde el punto de vista de los choferes. Claro. Es que tiene dos negocios, depende de dónde va la pregunta. Si es que va la parte de los choferes, la facilidad del acceso. Y la parte del cliente, en el fondo, vendría siendo la facilidad y estar todo el rato viendo dónde viene su vehículo, y el tema de calificaciones hace que te presten un buen servicio. Ya, perfecto. A ver, Pablo, ¿tú habías dicho algo antes de darle la palabra a Manuel? Pablo. Sí, no, que la facilidad de pago. Poder pagar con tarjeta de crédito sin necesidad de estar llevando efectivo. Ya, ok. Manuel, ¿tú qué dices tú? En comparación a los colectivos, por ejemplo, tiene una ventaja de exclusividad de hacia dónde yo quiero ir. Y ventajas también con respecto a taxis, sería los precios, porque son precios ad hoc a donde uno va. O sea, precios más razonables que lo que cobra el taxímetro, por ejemplo. Ok. Y espérate un poquito. Y Cristian, ¿tú habías dicho el tema, ¿cierto?, de las calificaciones. Algunas cosas de la app, por ejemplo, y el tema para los choferes, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, lo que pasa es que hay algunas características de las que ustedes han mencionado que podrían ser, ¿no es cierto?, replicables con alguna facilidad. O sea, por ejemplo, los taxis podrían bajar sus precios, ¿ya? O por ejemplo, ¿cierto?, otras apps que tengan, ¿cierto?, también implementen diferentes medios de pago. Incluso el tema de que uno pueda ver en el mapa ¿cierto?, dónde viene el taxi, también sería algo que ¿cierto?, podría ser replicable. Ahora, entonces, efectivamente, algunas ventajas de Uber son, entre comillas, más fuertes que otras, ¿ya? Ahora, la ventaja de llegar primero a un mercado Estaba a punto de decir eso. ¿Cómo? Disculpe, pero que estuve a punto de decir eso, pero no pensé que era una ventaja. Ok, ya. No te preocupes. Mira, efectivamente la ventaja de llegar primero te da, y es un poco lo mismo que yo les mencionaba del caso del líder.
O sea, se instala el sector supermercado líder y aun cuando hubiera un terreno disponible cerca, es difícil, ¿cierto? O sea, lo más probable es que el segundo que llegue no logre copar el 50% del mercado, sino que va a copar, no sé, un tercio. ¿Ya? Entonces hay una ventaja en llegar primero. La otra cosa, también el tema de la reputación, el cómo uno logra cuidar esa reputación, porque ¿cierto? Ustedes mencionaron el tema de las calificaciones, tanto para los clientes como para los choferes. Ahora, a mí lo que me ha tocado, digamos, en general en Uber, es que cuando uno hace un reclamo, en general la empresa resuelve a favor del cliente, en la medida que ese cliente tenga buena reputación. O sea, por ejemplo, me pasó que alguna vez un taxi vino cerca de mi casa, un móvil, ¿cierto? Canceló el viaje y después me cobran un cargo base porque según ellos yo no había llegado. Entonces, lo que me explicaban en Uber es que hay choferes que hacen esto como para tratar de ganar dinero fácil. Entonces, en la medida, ¿cierto?, de que uno administre de buena manera la reputación de clientes y choferes, es una cuestión que no es tan fácil de construir, porque se requiere que los choferes, ¿cierto?, generar algún grado de fidelización tanto de clientes como de choferes. Entonces, efectivamente, la tecnología de llegar primero da una ventaja, digamos, un impulso inicial, pero este tema de la reputación y de ir afinando ciertos detalles del modelo de negocio es lo que va generando esta ventaja. Por ejemplo, ellos administran súper bien el tema de los precios, ¿cierto?, que van variando a lo largo del día, en función de la demanda. Entonces, ahí se fijan que uno ve que la empresa, bueno, y la otra cosa es que el hecho de que la empresa esté en muchos lugares hace que las personas que viajan, ¿cierto?, en general prefieren a una empresa que está en múltiples lugares. Ahora, otro ejemplo, en el caso de AliExpress, ¿cierto? Uno ve, ¿cierto?, que ellos ofrecen llevar prácticamente cualquier producto a cualquier lugar del mundo. Sebastián, ¿tú qué quieres comentar? Cuéntame. Referente a la ventaja de llegar primero, ¿no sería una ¿Ya? ventaja que al llegar segundo poder ver el comportamiento de esa empresa y poder ampliar esos servicios? Por supuesto que sí. Eh, Ahora, o sea, a ver, hay múltiples ejemplos de empresas que llegan primero y no lo hacen tan bien y finalmente salen del mercado. Por cierto, el caso típico, ¿cierto? Es el caso del Betamax y del VHS, ¿cierto? Ustedes a lo mejor cuando eran niños los conocieron o conocieron del DVD para adelante. VHS. Ah, ya, ok. Claro, pero el Betamax no lo conoció nadie, ¿cierto? Porque era una tecnología propietaria de Sony. Y yo les cuento que, bueno, esta tecnología, ¿cierto? Aún siendo mejor, ellos definieron, ¿cierto? Trataron de hacerla muy cerrada y por lo tanto no había suficiente oferta de películas y finalmente terminaron saliendo al mercado porque todo el mundo prefirió VHS. Después le pasó a Sony de nuevo con el mini disc. Hay empresas a las que les ha pasado muchas veces esto. A Philips también le ha pasado varias veces con distintas tecnologías, que aun cuando son de muy buena calidad, no logran, digamos, posicionarse en el mercado. Me acuerdo hace algún tiempo LG se acercó a la escuela informática de hace unos 6 años atrás, porque querían ellos, ¿cierto?, establecer algún tipo de alianza para desarrollar contenido para Smart TV. Pero ocurre que ellos estaban definiendo un conjunto de limitaciones a su tecnología para evitar que fuera, digamos, fácilmente interoperable con otra tecnología. O sea, por ejemplo, algo que para ustedes hoy día es obvio, que
¿cierto? Colocar un video en YouTube y tirarlo al televisor, había que tener solamente, no sé, un teléfono LG. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Aun cuando uno tenga, llegue primero y haga la innovación primero y llegue al mercado primero, ¿cierto? Puede haber otros elementos que finalmente hagan que los que vienen detrás aprovechen mejor la oportunidad. Sí, eso es, Gracias. efectivamente es así. Sí. Sebastián, ¿tú querías comentar algo? No, que respondió a la pregunta. Gracias. Ah, ok, ya, perfecto. Bueno, lo que les iba a comentar respecto del AliExpress es que la trazabilidad y la red de logística que ellos tienen armada es un poco la que les da la ventaja respecto de otros. O sea, por ejemplo, ¿cierto? Si, incluso, ¿cierto? Uno con AliExpress, uno cuando compra sabe que el producto se puede tardar 2 meses, pero en general es muy raro que pase que finalmente el producto no llegue y uno no sepa qué pasó con él. Y si eso llega a ocurrir, a uno le devuelven el dinero, entonces o sea, hay un tema logístico que está bien manejado. Ahora, el otro concepto que aparece acá, ¿cierto? Que es el concepto de sinergia. A ver, me gustaría que alguno de ustedes lo explique. ¿Qué entiende por sinergia? Que la suma de los componentes da más que la suma de como el conjunto de los componentes. Ese lo explican en. ¿Sí? El conjunto es más que la suma de cada uno de los componentes, algo así. Sí, exactamente, sí. ¿Tú ibas a decir algo, Francisco? Sí, es que no me acuerdo, en la administración de empresa lo decían como 2 más 2 igual a 5, algo así. Claro, claro. Ese es un Entonces, clásico. entonces efectivamente, esta idea, ¿cierto?, de que las interacciones entre los componentes generan valor, además del valor que genera cada componente por separado. Claro, efectivamente. Me acordé hoy día cuando estaba revisando la clase de una situación que me ocurrió me acuerdo la fecha todavía, diciembre del año 2000. A ver, fui a Punta Arenas, llegué a la ciudad alrededor de las 3 de la tarde, era fin de semana, no sé si sábado o domingo, y necesitaba buscar un lugar donde almorzar. Entonces fui al centro de Punta Arenas y ¿cierto? Andaba muy poca gente, y le atajé a un par de personas y les pregunté, ¿dónde está el McDonald's? Y esas personas, ¿cierto? Me miraban con cara ¿cierto? De sorpresa, ¿cierto? Y una de ellas me dijo, no sé, y el otro me dijo, ¿qué es McDonald's? Bueno, en esa época no existía internet móvil, ¿cierto? Yo no era que yo pudiera poner en el Google Maps McDonald's y buscar el McDonald's. Bueno, ahí me di cuenta de que en realidad no había un McDonald's en Punta Arenas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que es una estrategia válida, ¿cierto? Que uno vaya a un lugar que no conoce, ¿cierto? Y diga, chuta, a ver, ¿dónde como? De modo tal de que sea barato, que no sea malo, ¿cierto? No correr un riesgo. Precio razonable, ¿cierto? Dije yo, McDonald's. Bueno, entonces, esa imagen de marca, ¿cierto? Que está instalada, porque no sé si ustedes saben que los McDonald's los administran en realidad, son franquicias, no es que la empresa McDonald's sea dueña de los locales, sino que son distintas personas que los administran, ¿ya? Entonces, entonces ahí, ¿cierto? Tenemos que esta suma de locales pequeños, ¿cierto? Que son administrados por distintas personas, generan una sinergia y hacen que en este caso yo haya ido a una ciudad a la que había ido por primera vez, que no conocía, y lo que se me ocurrió fue buscar McDonald's. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los malls, que uno en un mall encuentra un cine, un gimnasio, un patio de comida, un conjunto de locales pequeños y una o dos tiendas anclas. Todo esto, ¿cierto?,
genera lo que le llaman, ¿cierto? La gente de marketing le llama ecosistema, ¿cierto? Genera sinergia y por lo tanto, ¿cierto? La gente que va al patio de comida también, ¿cierto? Pasa a lo mejor a comprarse algo de ropa o los que van a vitrinear tecnología, ¿cierto? También pasan al patio de comida, etcétera. O los que van al gimnasio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, finalmente lo que hace el dueño de este mall es ganar dinero en base a esa sinergia de que esas empresas estén dentro de su local y no en la calle. Donde en la calle, ¿cierto? Lo que uno esperaría es que si de alguna forma se administraran mejor las sinergias por parte, por ejemplo, de un municipio, uno podría tener un espacio público ¿no es cierto?, fuera de los malls de mejor calidad. Que es un poco lo que en alguna medida intentó hacer Activa Valdivia, cuando, ¿cierto?, con este tema en Valdivia de eliminar los estacionamientos en ciertos lugares o generar ciertos sectores que sean peatonales, apunta un poco en esa dirección. Pero como cada local ¿no es cierto?, es propiedad de cada... O sea, son distintos propietarios, entonces es muy difícil tratar de avanzar en esa línea. Entonces, ¿cierto? Lo mismo hace, por ejemplo, cuando si uno va, ¿no es cierto?, quiere comprar algo de tecnología, ¿no es cierto?, algún producto de consumo masivo relacionado con tecnología, y dice voy a PC Factory o voy a Minicentro, ¿cierto? Es porque la suma de esta venta de distintos productos, ¿cierto?, hace que, ¿cierto?, uno se genere una imagen, ¿cierto?, que finalmente está satisfaciendo una necesidad esta digamos, empresa. Lo mismo, por ejemplo, pasa con la vinculación entre pregrado y posgrado en la universidad. Si nosotros no tuviéramos un programa de magíster, probablemente no solamente no atraeríamos estudiantes que tienen, no sé, mayor interés por la investigación, sino que también sería difícil atraer profesores que tengan, ¿cierto?, un interés por la investigación. Entonces, se genera una sinergia entre el pregrado y el posgrado. Entonces, ese concepto de sinergia es algo que está presente en general en la construcción de ventajas competitivas. Ahora, ya de cierta forma lo he mencionado, ¿cierto? Que esta idea de que las decisiones estratégicas afectan en el largo plazo, son más irreversibles, ¿no es cierto?, es más dificultoso revertirlas. Y también, en general, volviendo, ¿cierto?, al ejemplo de Uber, las decisiones estratégicas en general son difíciles de imitar. O sea, por ejemplo, a ver, yo soy cliente de Booking y como he utilizado muchas veces Booking ¿cierto?, para hacer viajes, entonces tengo ciertos descuentos, tengo cierta, entre comillas, reputación dentro de Booking, y por lo tanto me resulta más fácil, ¿cierto?, arrendar, no sé, una habitación, un departamento a través de Booking que a través de otra plataforma. Entonces, lo mismo como les mencionaba, ¿cierto?, esta idea, ¿cierto?, de que si la persona tiene, no sé, ha hecho 100 viajes en Uber y tiene una reputación de 4.9, lo más probable, ¿cierto?, que si tiene un problema, Uber se lo va a resolver. Ahora, hay en esto una paradoja, ¿cierto? Porque resulta que las decisiones estratégicas son en general mucho más complejas de evaluar y también en general entrañan un mayor riesgo. Ahora, ¿qué sucede, cierto? Que como entrañan un mayor riesgo, en general uno les exige un retorno mayor al que le exigiría otro tipo de decisiones. O sea, por ejemplo, si ustedes van a instalarse, ¿cierto?, con un restaurante y resulta que van a hacer un contrato de arriendo a 5 años,
¿qué ocurre? Que ustedes tienen que estar muy seguros de que les va a ir bien para poderse instalar, porque es cierto, si les va mal, van a tener que seguir pagando ese arriendo un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo bajamos el riesgo? En general se hace con un entendimiento profundo de la situación, ¿cierto? Ahí yo menciono, ¿cierto?, si debemos o no invertir en Siria. Uno tendría que conocer mucho respecto de cómo está la situación en Siria, no solamente en una foto del hoy, sino que cómo es la situación a lo largo del tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, el profesor, alguna vez conversado con el profesor Martín Solar respecto de la posibilidad de invertir era una conversación retórica, digamos, pero era, ¿qué pasa con las inversiones en Bolivia? Y ocurre que yo le decía, pero mira, si han habido, no sé, 200 golpes de Estado en 150 años. O sea, la probabilidad de que haya un problema de que un gobierno no termine bien es muy alta. Por lo tanto, Bolivia es un lugar de alto riesgo. Bueno, él me decía, mira, en realidad, si tú te vas a La Paz o a Cochabamba, es una situación muy distinta si te vas a Santa Cruz de la Sierra. Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes eso? Me dice, bueno, mi esposa es boliviana. Entonces, se fijan, entonces, si uno invirtiera, el riesgo que le coloca a una inversión en Santa Cruz o en Cochabamba es muy distinto. Bueno, entonces, en general, ese es lo que se hace, ¿cierto? Con las decisiones estratégicas, es investigar mucho, juntarse con gente que conozca mucho respecto a una realidad, y eso permite bajar los riesgos. Ahora, me olvidé de cerrar una idea, que era esta idea de que este entendimiento profundo nos permite darnos cuenta de cuáles son las razones de por qué otros no están aprovechando las oportunidades que nosotros vemos. O sea, si, por ejemplo, ustedes dicen, ¿cierto? Yo me quiero instalar, me acuerdo, esto se lo escuché en una charla a Piñera hace, no sé, 25 años, y Piñera contaba que, no, sí, fue el año 95 exactamente. Piñera lo que comentaba era que alguien le había propuesto la idea de hacer un sitio web donde a nivel mundial se transaran el azúcar, un mercado de futuros de azúcar. Y para eso necesitaba de plata de la época $1 millón la persona. Y entonces, ¿cierto? Como ¿cierto? Tenemos dos hemisferios, hay distintos tipos de azúcar que se ven, ¿no es cierto?, que se producen en distintos países, qué sé yo, y tienen, ¿no es cierto?, hay distintos riesgos asociados. Bueno, la idea era que gente pudiera comprar y vender azúcar a través de esta plataforma. Y Piñera contaba, ¿cierto? Él dice, ya, yo le pregunté a la persona que plantea esta idea, oye, le dice, ¿y cuál es la diferencia entre hacer un marketplace del azúcar y un marketplace de la sal? Está, ¿cierto?, la sal del Himalaya, que la sal de mar, que la sal, ¿no es cierto?, sal de mar y sal de minas, qué sé yo. Y el tipo le dice, en realidad, no sé, le dice, chuta, le dice que mañana entonces va a venir alguien y me va a pedir $1 millón para el marketplace de la sal. Y yo no voy a saber a cuál de los dos darle el millón. Se fijan, entonces, él lo comentaba en el sentido de que cuando no hay un conocimiento profundo, lo más probable es que, y ahí venía el tema, porque fue una charla de emprendimiento, él decía, los problemas uno se los va a encontrar en el camino, y lo más probable, ¿cierto?, es que el emprendimiento no funcione, porque hay ciertos riesgos que no eliminamos a tiempo. Y entonces en esta idea, ¿cierto?, de por qué otros no ven la oportunidad que yo estoy viendo, aparece el concepto de barreras a la entrada. La idea, ¿cierto?, es que en general, ¿cierto?, en mercados donde uno ve que las empresas que están ganando dinero,
hay barreras a la entrada que podría ser que nosotros no veamos. Recuerdo la charla de un ex gerente de una empresa de venta de productos a través de Internet, el equivalente a lo que podría haber sido Linio hace un par de años. Bueno, se instaló esta empresa, ¿cierto?, de venta de productos a través de Internet, le empezó a ir bastante bien, y ¿qué ocurrió? Que las grandes cadenas, como Falabella, Ripley, ¿no es cierto?, Cencosud, fueron donde las marcas principales y les dijeron, si tú le sigues vendiendo a esta empresa, nosotros no te compramos más. Entonces, ¿cierto?, no iban a vender, ¿cierto?, en esa época, ¿cierto?, Sony pesaba más que Samsung. Imagínense, ¿cierto?, vamos a, ¿cierto?, que Samsung, ¿no es cierto?, el Apple, Dell, ¿no es cierto?, Lenovo, todas esas marcas desaparecen de Falabella, desaparecen de Ripley, desaparecen de Almacenes París. ¿Qué es lo que ocurrió? Que estas empresas le dijeron a esta pequeña empresa ¿cómo se llama?, de tecnología, de venta de tecnología, que estaba creciendo a tasas de 2 dígitos mensuales, le dijeron, disculpa, pero no te podemos vender más. Y finalmente él se quedó con marcas irrelevantes y finalmente le empezó a ir mal y tuvo que cerrar. Bueno, Linio enfrentó una situación parecida, la diferencia es que vendió su empresa a Falabella, ¿cierto? Decidió no pasar por la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cierto? Que hoy día, con la legislación que tenemos, probablemente uno podría haber acusado de colusión a estas empresas, ¿cierto? Porque se pusieron de acuerdo, o sea, no fue que Ripley, Almacenes París, ¿no es cierto?, y Falabella se les ocurriera por separado, sino que se pusieron de acuerdo y fueron, ¿no es cierto?, a decirle a estas marcas de productos de prestigio que no les iban a comprar más. Hoy día, ¿cierto?, serían acusados de colusión. Pero en ese momento esto ocurrió, la legislación era todavía demasiado débil ¿cierto?, y una acusación así no habría tenido ningún efecto. Entonces, en ese momento, lo que comentaba, ¿cierto?, esta persona era que había una barrera de entrada que él no vio. ¿Ya? Ahora, hay barreras a la entrada que son en general más evidentes, como, por ejemplo, ¿cierto?, una patente, que yo no puedo fabricar algo si no tengo una patente, acceso privilegiado a insumos, o sea, por ejemplo, ¿cierto?, cuando se hablaba de que se instalara una fábrica de baterías de litio norte, se establece un contrato con Sokimich, ¿cierto?, para que les provea litio, un contrato de exclusividad, ¿cierto? De esa manera ellos podrían asegurarse de que no se instale una fábrica equivalente al lado. Canal de distribución, lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Esta idea de que estas marcas, ¿cierto?, tenían, de cierta forma, ¿cierto?, tenían exclusividad con estos canales de distribución grandes. También hay barreras naturales como economías de escala. Los bancos en general tienden a reducir el riesgo de la administración de clientes cuando son bancos grandes, y eso ha llevado, ¿cierto?, a que los bancos se fusionen hace años atrás, ¿cierto?, y que en general no existan bancos pequeños en ningún país. El tema de las sinergias que habíamos comentado, y también barreras estratégicas, ¿cierto?, como por ejemplo en el caso de los laboratorios, que uno tiene la investigación y desarrollo también en las empresas tecnológicas, la reputación que les mencionaba en el caso de Uber, y la capacidad ociosa que les comentaba, ¿cierto?, en el caso ¿no es cierto?, del líder, esta posibilidad, ¿cierto?, de hacer crecer una sala de venta. En el caso de la Universidad Austral, también está esa misma barrera estratégica, ¿cierto? Porque si uno piensa en la Facultad de Ingeniería, tenemos un campus donde uno tiene la posibilidad de crecer
¿cierto? Con un terreno que está disponible. Entonces, en general, las barreras a la entrada son las que impiden que otras empresas, ¿cierto?, estén ocupando el espacio que nosotros vemos. Ahora, eso, me acordé de un caso, de una situación que mejor se las voy a comentar. Perdón. Ahí, sí, ya. Y que es un elemento que no había mencionado, que son las barreras de salida. A ver, la construcción de cabañas en el terreno, ¿cierto?, de una casa. Pensemos, ¿cierto?, en los barrios bajos en Valdivia. Es un negocio que en general tiene bajas barreras a la entrada, porque, ¿cierto?, cualquiera puede construir cabañas en su patio, ¿cierto?, contando con el dinero o con el acceso a un crédito, pero tiene barreras de salida altas, porque si me va mal, no tengo cómo deshacerme de la cabaña. Tendría que vender el terreno completo con las cabañas, pero si todo el mundo se pusiera a construir cabañas y las cabañas estuvieran desocupadas, ¿no es cierto?, como pasa ahora, la posibilidad, ¿cierto?, de deshacerme de ellas es mala, o sea, es baja. Entonces, en general, negocios que tienen barreras de entrada muy bajas, hay que mirar las barreras de salida, y si las barreras de salida son altas, ¿no es cierto?, también va a ser una mala idea. Pero en general, las barreras a la entrada son la primera señal, ¿cierto?, que nos dice si algo puede o no puede ser una buena idea. Ahora, dicho todo eso, a ver, el proceso, ¿cierto?, de planificación, de planeación estratégica, que es el diagrama que estamos viendo acá, lo que hace es juntar en lo que se llama un FODA, que es el análisis interno, ¿cierto?, que cuando yo miro la organización hacia adentro, lo que estoy haciendo es ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y en el análisis externo, ¿cierto?, cuando miro hacia afuera, lo que veo son las oportunidades y las amenazas. Por eso se llama FODA, ¿cierto?, porque son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y entonces, estos dos análisis, si yo los junto con la misión y ¿cierto?, con los objetivos de la organización, yo voy a poder decir, ¿cierto?, en definitiva, cuál es mi posición, cuál es la posición estratégica. Y a partir de esa posición estratégica, puedo definir cuál va a ser mi estrategia. Ahora, acá hay varios conceptos, ¿cierto?, que son la estrategia a nivel de negocio, estrategia funcional, global y estrategia a nivel corporativo, que son distintos niveles de la estrategia. Y de forma, digamos, deliberada en este diagrama no hay flechas entre ellas, porque la comunicación entre estos distintos niveles va a depender de la naturaleza de la organización. A ver, por ejemplo, mejor primero voy a definirles a qué corresponde cada uno. A ver, cuando nosotros hablamos de la estrategia global, ¿cierto?, o la estrategia a nivel corporativo, estamos hablando de la organización como un todo, ¿cierto? En el caso de una estrategia global sería, por ejemplo, cuando uno usa el concepto global, está hablando, por ejemplo, de una empresa que tiene, ¿cierto?, que tiene sucursales o dependencias o instalaciones en distintos lugares del mundo, eventualmente hasta distintos continentes. Corporativo, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de la empresa como un todo. Cuando hablamos de la estrategia a nivel de negocios, es cuando una empresa tiene distintas líneas de negocio. Por ejemplo, ¿cierto?, si estamos hablando de, por ejemplo, a ver, en el caso, por ejemplo, de Cencosud, ¿cierto? Cencosud tiene tarjeta de crédito, tiene malls, tiene supermercados. Entonces, uno podría decir que las líneas de negocio serían esas tres.
¿ya? Y la estrategia a nivel funcional se refiere a las distintas áreas funcionales de la organización, las distintas, aunque no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Uno podría decir, ¿cierto? Los elementos de la cadena de valor. Por ejemplo, uno podría hablar, ¿cierto?, de la estrategia del área de finanzas, la estrategia del área de venta, la estrategia de recursos humanos, la estrategia del área de informática. Ahora, lo importante es que estas estrategias de distinto nivel tienen que estar alineadas entre sí para que la organización camine en una cierta dirección. Si ustedes todos se imaginan el concepto de vector, ¿cierto? Cuando uno tiene vectores que están apuntando en distintas direcciones, el avance, ¿cierto? Si vemos, ¿cierto?, las fuerzas, estas fuerzas, ¿cierto?, si no están alineadas, lo que van a hacer es que la organización se mueva, pero que se mueva a una velocidad más lenta y también en una dirección más errática. Entonces, bueno, teniendo, ¿cierto?, como les decía, esta idea, ¿cierto?, de que tenemos que formular la estrategia a distintos niveles, después lo que hay que hacer es implementar la estrategia, y eso significa que los proyectos, ¿cierto?, tienen que ejecutarse, los recursos se tienen que asignar en un cierto orden, ¿cierto?, en una cierta carta Gantt. Y muy importante, tiene que haber retroalimentación. O sea, si la situación cambia, o si los proyectos no están resultando, o si el entorno está diciendo otra cosa, uno tiene que reevaluar la misión y metas, y también tiene que reevaluar el análisis tanto interno como externo. Antiguamente este proceso se hacía de manera más, ¿cómo podríamos llamarle?, en etapas discretas. O sea, uno hacía planes estratégicos a 5 años y no los ajustaba, pero en general las organizaciones están tendiendo a abrirse a la posibilidad de hacer ajustes a los planes, ¿no es cierto?, de manera más continua. Imaginen, de hecho, lo que pasa ahora con el tema del coronavirus. Ahora, ¿qué será mejor desde el punto de vista de las estrategias de nivel, por cierto, porque estamos de acuerdo en que la estrategia del nivel de negocios y la estrategia funcional están a un nivel más bajo que la estrategia a nivel corporativo? Entonces la pregunta es, ¿qué será mejor si formular primero la estrategia a nivel corporativo y después bajar esos lineamientos a los negocios y a las áreas funcionales? ¿O será mejor partir por las áreas funcionales o el negocio y a partir de ello armar la estrategia corporativa? ¿Qué creen ustedes? A ver, le voy a preguntar a alguien que no tiene foto. Matías. Sí, La pregunta es, ¿qué será mejor, partir bottom-up o partir top-down? de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, dices tú. ¿Por Porque qué? la empresa se supone que ya tiene como una misión, una visión de lo que va a hacer. ¿Ya? Entonces tiene que partir de ahí a desarrollar su idea y ver qué estrategias van a utilizar. ¿Ok? A ver, Felipe, Dígame. ¿qué dices tú? ¿Top-down o bottom-up? Sí, igual creo que sería mejor top down. Ya. En realidad, pude haber usado el Menti para haberles preguntado esto, porque podría haber sido, ¿cierto? La respuesta puede ser, ¿cierto?, top-down siempre, bottom-up siempre, o puede ser depende. ¿Ya? Yo les diría, a ver, en general, ¿cierto?, cuando uno dice depende, la pregunta, ¿cierto?, nos lleva a depende de qué. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que, a ver, en general, ¿cierto?, las empresas que tienen varias líneas de negocio y que son, ¿no es cierto?, empresas en general grandes,
tienden a seguir este flujo top-down. Porque, por ejemplo, ¿cierto? Porque, a ver, si nosotros vemos el caso, ¿cierto?, de Cencosud, que yo les mencionaba, ¿cierto?, la tarjeta de crédito, los supermercados y los malls, y ellos generan sinergias entre esos tres elementos, lo más probable, ¿cierto?, es que cada una de estas líneas de negocio esté apuntando, va a tratar de hacer óptimos locales, de optimizar su línea de negocio, y no va a estar mirando tanto las sinergias como las podría mirar en la estrategia a nivel corporativo. Y entonces, en ese caso, ¿cierto?, es evidente que la mirada va a tender a ser mucho más top-down. Ahora, ¿qué ocurre cuando una empresa tiene una línea de negocio o tiene una línea de negocio que es la línea principal y es la que le agrega más valor? En ese caso, puede ser mejor mirar esto de manera top-down, o sea, bottom-up, quiero decir. Disculpe. Les doy el caso de Asenav. Asenav se dedica a la construcción y reparación de embarcaciones de tamaño mediano y tiene, ¿cierto?, como línea de negocio adicional el arriendo de espacio para estacionar embarcaciones, ¿cierto?, que no son utilizadas durante un periodo largo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el conocimiento más profundo del mercado de las embarcaciones y también de las capacidades internas de la empresa está mejor instalado dentro de Asenav que en el directorio, ¿cierto? O en las estructuras superiores. Entonces, lo más probable es que en una empresa de ese tipo se produzca, yo no diría bottom-up estricto, sino que una conversación, ¿no es cierto?, un diálogo mucho más fluido entre los niveles inferiores y superiores a la hora de formular la estrategia. En el caso, por ejemplo, en el caso de la Universidad Austral, que es una organización que es bastante más, ¿no es cierto?, bastante poco jerárquica, también se da una situación, digamos, de que se dan las dos direcciones la formulación de la estrategia, ¿cierto? Se formulan los planes estratégicos de las facultades, que tienen que tener cierto grado de alineamiento con la estrategia general, pero cuando se formula la estrategia general también se le pregunta y se dialoga mucho con las unidades. Entonces, yo diría que depende depende mucho de la organización. Ahora, ¿cierto? Por lo mismo, ¿cierto?, nosotros cuando hablamos de estrategias o de formulación de estrategias a ciertos niveles, finalmente tenemos ciertos planes, que son estos planes, ¿cierto?, a distintos niveles. Ahora, ¿qué ocurre? Que los planes de cierto nivel, eventualmente de ciertos niveles superiores, van a tomar ciertas decisiones. A ver, por ejemplo, supongamos, ¿cierto? No sé, en Perú, por ejemplo, se está manejando mucho peor la pandemia que en Argentina, y entonces nosotros vamos a potenciar, ¿cierto?, el mercado de Argentina. ¿Ya? Otra decisión puede ser, por ejemplo, que el área de informática va a ser centralizada para todas las líneas de negocio. Entonces, en otras palabras, ¿cierto?, que los supermercados y la tarjeta de crédito van a ser administrados por el mismo equipo informático. Otra decisión podría ser, porque no sé si ustedes saben que Santa Isabel también pertenece a Cencosud, entonces uno podría decidir que Cencosud, o sea, quiero decir que Jumbo, que Jumbo y Santa Isabel van a ser administrados por equipos directivos distintos.
Ahora, yo les pregunto, si se toma esa decisión, supongamos que Jumbo y Isabel es administrado por equipos totalmente distintos. Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué una empresa podría tomar esa decisión? Eleazar, Así, sí. ¿sí? Yo creo que para, no sé, para ver qué estrategia puede tomar algún equipo y después más adelante usar esa estrategia en general, Ya, unir los dos supermercados. Algo así. efectivamente, uno puede, entre comillas, hacerlos competir, ¿cierto? Para decir, ¿cierto? En ese caso sería una decisión transitoria. ¿Ya? Eh, la otra cosa que puede ocurrir es que uno diga, mira, en realidad estamos apuntando a segmentos de mercado muy distintos y por lo tanto, en realidad queremos que se manejen como cosas separadas, ¿ya? Em, También puede ocurrir que alguien diga, ¿cierto?, dentro de la empresa que pretenden, que están con la idea de vender alguna de las dos operaciones y por lo tanto no quieren integrarlas demasiado para que sea más fácil venderlas. Entonces, si uno estuviera metido, ¿cierto?, en esa situación de que le están dando la orden, ¿cierto?, de que esto se va a manejar separado, creo que una pregunta válida, ¿cierto?, es decir, si la decisión es transitoria y en qué plazo. Porque, ¿cierto?, si se plantea como una decisión permanente, lo más probable es que, y no hay una explicación razonable, es que estén realmente pensando en vender. Entonces, se fijan, tenemos estas decisiones a nivel estratégico que impactan, ¿cierto?, en las líneas de negocio, y también tenemos, por otro lado, ¿cierto?, las estrategias funcionales que se relacionan con la estrategia organizacional y con la estrategia de negocio. Cuando hablamos de estrategias funcionales, por ejemplo, me refiero ¿cierto?, a cómo se organiza, por ejemplo, el área informática, qué, ¿cierto?, qué servicios va a externalizar, cómo va a estructurar su organización. Y para definir eso, ¿cierto? Em, Ahora, también puede ocurrir, ¿cierto?, que la estrategia funcional impacte a a la estrategia general, ¿cierto? Volviendo a esta idea, no solamente a través de las líneas de negocio. A ver, un ejemplo de ello es que normalmente las áreas de marketing y ventas tienen un mucho mayor conocimiento del entorno, de la competencia, ¿cierto? De cómo está el mercado, etcétera. Y las áreas de operaciones normalmente tienen un mayor conocimiento interno, ¿cierto? De cuáles son las ventajas competitivas y cuáles son, ¿cierto?, las limitaciones. Entonces voy a volver al diagrama que les mostraba antes, ¿cierto? Que esta doble línea, ¿cierto?, de ida y vuelta se da tanto con la estrategia funcional como con la estrategia de negocio. Ahora, cuál sea la fuerza de una dirección respecto a la otra va a depender de cada empresa. Para ir cerrando, ¿qué piensan de esta frase? Que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. ¿Les suena así como un poco, no sé, un poco pedante, un poco, ¿cierto? Como poco realista? ¿O realmente es así? Cristian, Ahí va. ¿sí? ¿Quién yo? Sí, sí, sí. Eh,
encuentro que sí, está bien, pero más que predecir el futuro, creándolo podría ser conocer el futuro creándolo, porque al tratar de predecir te incentiva a crear un futuro prediciendo algo, siendo que el futuro en verdad es incierto. Entonces, pues, ahí hay un poco de contradicción, como yo lo veo. Sí, ahora el tema es que nosotros estamos, yo creo que en general, digamos, un poco, yo diría, condicionados por la pandemia a, a mirar esta frase de manera distinta a la que a lo mejor uno la podría haber mirado el año pasado. ¿Cierto? A lo mejor si esta frase, ¿cierto? Uno la escucha en una charla de Steve Jobs, ¿cierto? Uno la encuentra lo más lógica en un momento y ahora uno como que tiene más conciencia de lo que tú mencionas de la incertidumbre. Efectivamente, esa, o sea, esa incertidumbre no te permite predecir el futuro. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió ahora con la pandemia y la venta a través de canales online. A mí, por ejemplo, me sorprendió la diferencia entre, a ver, porque compré, digamos, le compré una caminadora a mi mamá, y, por ejemplo, la diferencia entre Bianchi y Sparta. Sparta potenció su canal online y se puso a hacer importaciones grandes de máquinas de remo, caminadoras, ¿ya? Y en cambio, lo que hizo Bianchi fue cerrar su canal online. Entonces, se fijan, hay empresas que dijeron, ya nos acogemos a esta ley, ¿cierto?, de protección del empleo, mandamos a la gente para la casa, cerramos, y otros que tomaron esto como una oportunidad. Entonces, claro, la palabra probablemente predecir no es la mejor, sino que uno diría, ¿cierto?, que sí, que es pero sí es una forma de anticipar y hacerse cargo y hacerse cargo del futuro. Como tú decías, de crearlo, exactamente. Bueno, entonces, ¿cierto? ¿Cierto? Como conclusión del día, ¿qué nos permite la planificación estratégica? Nos permite ¿cierto? Que dentro nos permite este alineamiento, o sea, que toda la gente comprenda cuáles son los objetivos de la empresa, los métodos para lograrlo y también los propósitos generales, para poder ir todos en el mismo sentido. Ahora, quería hacer la distinción entre objetivo y propósito. A ver, cuando nosotros hablamos del propósito, uno en general se refiere más bien al para qué. Y recordando, ¿cierto?, algunos estudiantes, cuando, ¿cierto?, gente que llegaba a la carrera y yo les preguntaba, a ver, ¿para qué estás estudiando tú o en la universidad en general, no independiente de la carrera? Y varios me hicieron el comentario que ellos en realidad querían ¿cierto?, tener una profesión que les permitiera darle una buena vejez a sus padres. Ahora, después, ¿cierto?, eso bajó a intereses específicos, ¿no es cierto?, ganas ¿no es cierto?, de integrar el desarrollo de la tecnología con sus habilidades para matemáticas, qué sé yo, ¿ya? Y entonces, ¿cierto?, este propósito se alinea con un objetivo, que es el estudiar la carrera de Ingeniería Civil e Informática, y el método, bueno, tiene que ver, ¿cierto?, con la cantidad de tiempo que uno le dedica, la posibilidad de conseguirse becas o créditos, de trabajar o no mientras estudia, etc. ¿Ya? Y entonces, la idea es que en general los objetivos son más específicos y más de corto plazo que los propósitos. Les dejo, ¿cierto?, la idea de que a lo que vamos a ver en la próxima clase, que va a ser el miércoles, este miércoles, esta idea de qué es lo que es la visión y qué es lo que es la misión.
respecto, ¿no es cierto?, este producto en general y algo más aterrizado, más a mediano plazo. Bien, eso sería por